Vasudevaya. Hare Krishna, buenos días a todos los que nos siguen en este canal, en este grupo de Facebook, y también buenas tardes, ya casi buenos días allá en Sudamérica. Buenos días a toda la gente del Caribe y casi Centroamérica y Norteamérica, de que es de México para arriba. Y buenas tardes en Europa, en hispano, la península hispánica y las comunidades que hablan español, de Vaishnavas. En todo el mundo, en Asia, pues es buenas noches. Mayapur, Filipinas, lugares que hablan español. Por allá. Bueno, vamos a tener nuestra clase de Srimad Bhagavatam aquí en Sri Radha Govinda Mandir. Ayer fue el día del señor Shiva, Shivaratri. Y hoy, Madrecita Devi, mucho gusto. En Tijuana está escuchando la clase. Mi querida hermana espiritual. Y bueno, bienvenida, reverencias. Bueno, texto número 14 del capítulo número 31 del Bhagavatam, las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes. Ya describió la vida en el vientre, ¿verdad? Las oraciones del bebito no nacido en el vientre. Empezamos. Ya pancha bhuta rachite rajita sarire chano yatendriya gunartachi atmakohan tenavikunta mahimanat risantanganang bande param prakiti purusayo pumansan. Vamos a repetir la traducción. Repetimos, por favor. En este cuerpo material, hecho de 5 elementos, me mantiene separada del Señor, el Supremo. Por ello, aunque soy espiritual en esencia, no empleo mis sentidos y cualidades del modo correcto, porque es trascendental a la naturaleza material y a las entidades vivientes, porque no tiene un cuerpo material como el mío, y por la gloria permanente de sus cualidades espirituales, yo le ofrezco mis reverencias a la suprema personalidad de Dios. Huele el sol. Este cuerpo material hecho de 5 elementos me mantiene separada del Señor Supremo. Por ello, aunque soy espiritual en esencia, no empleo mis sentidos y cualidades del modo correcto, porque Él es trascendental a la naturaleza material y a las entidades vivientes, porque no tiene un cuerpo material como el mío, y por la gloria permanente de sus cualidades espirituales, yo le ofrezco mis reverencias a la suprema personalidad de Dios. Significado de Srila Prabhupada. La diferencia entre la entidad viviente y la suprema personalidad de Dios es que la entidad viviente tiene la propensión a caer bajo el dominio de la naturaleza material, mientras que el Dios Supremo siempre es trascendental a la naturaleza material y a las entidades vivientes. Tan pronto como la entidad viviente entra en contacto con la naturaleza material, sus sentidos y cualidades se contaminan, o en otras palabras, adquieren designaciones. No es posible que el Señor Supremo adquiera un cuerpo de cualidades o sentidos materiales, porque Él está por encima de la influencia de la naturaleza material, y la oscuridad de la ignorancia no puede encubrirle como a las entidades vivientes. Como posee conocimiento completo, nunca se supedita a la influencia de la naturaleza material. La naturaleza material siempre está bajo su control. Por ello no es posible que la naturaleza material pueda controlar a la suprema personalidad de Dios. Voy a terminar el significado acá. La identidad de la entidad viviente es muy diminuta. De ahí su propensión a caer bajo el dominio de la naturaleza material. Pero cuando se libera del cuerpo material, que es falso, alcanza la misma naturaleza espiritual que el Señor Supremo. En ese momento no hay ninguna diferencia cualitativa entre ella
y el Señor Supremo, pero cuantitativamente no es tan poderosa como para no caer nunca bajo la influencia de la naturaleza material. En consecuencia, cuantitativamente es diferente del Señor. El proceso del servicio devocional consiste en purificarse de la contaminación de la naturaleza material, situarse en el plano espiritual donde somos cualitativamente uno con la suprema personalidad de Dios. En los Vedas se dice que la entidad viviente siempre es libre. Asango Hiyam Purusha, la entidad viviente está liberada. Su contaminación material es temporal y ella en realidad está liberada. Esa liberación la obtiene volviéndose consciente de Krishna y eso comienza a ocurrir en el momento de la entrega. Por eso aquí se dice, ofrezco mis reverencias respetuosas a la suprema persona, a la persona suprema. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chaksuru Militanyena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovista Estapitanyena Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikan Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu-Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, aquí es una disertación en la que está discerniendo, discriminando entre lo que son las cualidades materiales y las cualidades del alma condicionada y las cualidades del Señor Supremo. Y esta es la razón principal que busca el Srimad Bhagavatam al ser un Purana. La palabra Purana en sánscrito quiere decir la antigüedad, lo más antiguo, lo más viejo, lo antiguo, lo arcaico. Y los Puranas son precisamente la historia antigua, o sea, las antigüedades. Y aquí el objetivo del Bhagavatam y todos los Puranas es que a medida que cuentan historias, que es algo que a toda la gente le gusta escuchar, y más a los niños, ¿no? Los niños están diseñados, el ser humano cuando está en infancia, está destinado a escuchar y está propenso a escuchar cosas supernaturales, o sea, está hecho, diseñado para escuchar las glorias de los pasatiempos del Señor Supremo, de los milagros, las actividades supernaturales. De hecho, dicen los expertos que los niños viven en un mundo encantado, un mundo mágico. Cuando son chiquitos, ellos ven un mundo mágico y pintan las casitas con caritas, el sol con carita, ven así, y también tienen, según dicen los mediums, los que tienen esas facultades psíquicas, que los niños ven fantasmas, ven seres de otras dimensiones más sutiles. Por eso los niños pintan cosas así, pintan, ¿cómo se llama? Ven fantasmas también, así, ¿no? Yo me acuerdo que tengo una hermana que ella es investigadora en la UNAM, en el área de ingeniería hidráulica. Pero cuando era la más chiquita, me acuerdo que un amigo, acompáñame allá arriba a la recámara, porque es que yo veo fantasmas. Yo le dije, no, pues yo me ignoraba, digo, pero no existen, no, pero que no existan, yo los veo ahí. Así dice, ¿no? Porque así es, ¿no? O sea, los niños tienen esa facultad, casi todos los niños tienen esas facultades de percibir, como las personas mayores dicen también, la gente que practica que las tradiciones mediánicas y la gente que practica esos tipos de corrientes animistas, tanto en étnicas, ¿no? Son chamanes, que se les llama a los, así personas que tienen poderes místicos, ¿no? Que existen y que curan, ¿no? Así, en las tradiciones étnicas precolumbinas. Entonces también hablan de eso, que ya las personas mayores también tienen facultad de ver. Por eso es muy común que las personas me dicen, ay, me desperté, estuvo en la noche, vino tu tío, vino tu primo, que ya murió, ¿no? Tu abuelito a hablarme y me dijo esto y esto. Las personas mayores cuentan que ven cómo se acercan los fantasmas a ellos conforme van haciéndose mayores de edad. Y ya cuando van a partir también se aparecen sus seres antepasados, los empiezan a llamar ya para retirarse del mundo, al mundo, a regresar. Si son piadosos van a los Pitri, así. Entonces, es interesante esto porque el ser humano está diseñado para escuchar el mensaje glorioso de los antaños, de las cualidades de Krishna. Y si uno estudia históricamente todas las culturas pre el siglo XVIII, todas las culturas, ¿verdad? Salvo casos raros, la mayoría de la gente, su historia se parece mucho a la historia védica. Como platicamos con unas personas que vinieron al templo, una persona que es muy favorable, que le gusta a Krishna,
y otra persona que así que lo acompañaba, como en las culturas precolombinas también, ¿no? Aquí en México, como en todo el mundo, las historias etnias, todas tienen una concepción cósmica del universo semejante a la cultura védica, a la cosmogonía del mundo védico. De hecho, Prabhupada Putadas, en su libro The Mystery of Sacred Universe, ¿sí? Ese libro, Los Misterios del Universo Sagrado, explora todo como la concepción cosmogónica de muchas culturas, fíjense, en América y precolombina y las culturas tanto étnicas como muy más sofisticadas como aztecas, mayas, los incas y otras culturas más étnicas, no más así, más agrafas, más naturales, como los navajos, los diferentes esquimales, todo, como ellos tienen una concepción del mundo muy parecida a los antiguos amerindias de aquí, ¿no? Amerindias son nativos norteamericanos también, así de aquí del árido América, porque aquí se llama árido América, creo que es desde de San Luis Potosí para acá, se le llama árido América, y de ahí para allá Centroamérica, Mesoamérica, porque árido América, pues aquí, ¿verdad?, es semiárido todo el terreno. Pero es interesante que todas las culturas tienen una concepción muy semejante, ¿no?, a la cosmovisión védica, por ejemplo, de que el mundo está dividido en 7 mundos celestiales, 7 mundos inferiores, ¿sí? Que hay el monte Meru que que es el polar axis, que es el centro del mundo. Entonces están muchas culturas, como la cultura sumeria, se llama así, de monte Meru, ¿no? Sumerios. O sea, tienen esa concepción, así cada uno muy semejante, ¿no? Y como hay 7 planetas superiores, hasta en el Islam hablan, ¿no?, que existen los 7 mundos celestiales, ¿no?, de cielos, y también los planetas bajos, así muy parecido, y como la reencarnación o el uso del Vastu Shastra y del Jyotirveda también, las ubicaciones planetarias, cómo ponían los templos igual, hay una influencia así, y es chistoso que las historias también que cuentan todas las culturas, por ejemplo, tienen muchos elementos particulares. De hecho, por eso algunos materialistas, para negar la influencia de la cultura védica, ¿no?, y en todo el mundo, y esa tendencia que venían de una cultura original, que hay de todas las culturas, sacaron la hipótesis mundana de que el hombre tiene arquetipos, que ya nace como con ciertos patrones de conocimiento en la cabeza y por eso los manifiesta así, pero no porque representen una arcaica que tenía esa cultura. Me explico, así una cosa así como, como decir que alguien nace con un chip fantasmagórico en su mente, así el hombre, ¿no? Los materialistas quieren imaginar eso, pero no, o sea, eso es el reflejo de que hubo una sociedad primaria en el mundo, que sabemos que es la cultura védica, de acuerdo a los mismos Vedas, y que además el hombre está diseñado naturalmente para comprender estas realidades. Por eso a los niños les gusta escuchar muchas historias y sobre todo cosas mágicas y sentarse a escuchar y que le cuenten cosas de así supernaturales. Y ahí viene que, por ejemplo, el labor de los viejitos, de los abuelos, las abuelas, de las personas mayores, a ver, viejo, y le empieza a leer el Ramayana o la Biblia, el Corán, y le cuentan las historias de antaño o de su cultura, ¿no?, que son muy parecidas. Y la historia del mundo anterior porque lo que dicen los Vedas, que nosotros entramos a una era que se llama Kali Yuga, o sea, el modelo védico es así, ¿verdad? La creación es una devolución, desde el estado puro espiritual de conciencia hasta el estado físico. Entonces, ¿verdad? El hombre es el ser humano, desciende directamente de los devas, creados por el Señor Krishna, o sea, apoderado a Brahma para que él crea los devas con su poder místico, pues es una entidad que se multiplica, se biparte con poder místico, expande para crear a sus hijos, así. Los primeros seres así, las primeras fueron entidades biológicas, ¿no?, máquinas que se van a autorreproducir, y va creando así muchos seres con su poder, Brahma, apoderado por el Señor Vishnu. O sea, apoderado, si es empoderado es inglés, es apoderado en español. Está facultado por Vishnu para que lleve a cabo él es el creador secundario, Brahma. Entonces, los seres humanos, me acuerdo una clase que di una vez en una escuela, el colegio de profesores, se llama Normal en México, la Normal Superior de aquí de Coahuila, que me invitó un amigo profesor a dar la clase sobre el modelo de historia de la cultura védica. Le explicamos todo eso, ¿no? Como me pregunta, los seres humanos no descienden de seres inferiores, como la teoría materialista, que es al revés,
sino que descienden de seres todavía más avanzados que Mandevas, y que los cuales son los programas que descienden directamente del Señor Supremo. Entonces el ser humano más bien involuciona, no devoluciona. Y de hecho, ¿cómo se llama? Los mayas tenían ese concepto de que incluso los monos eran seres que se degradaron tanto que se hicieron monos. ¿Sí me explico? Que ellos son hijos de los devas, de los dioses, ¿me explico? No somos hijos de los, ¿cómo se llama? De seres inferiores. Ahorita hay una teoría que se llama la teoría de los antiguos astronautas, que se está poniendo muy en boga y muy difundida por canales de divulgación histórica como son el History Channel y algunos otros programas así que sacan esa teoría, que están simpatizando ya muchos también, algunos científicos la soportan, la apoyan, de que esa teoría dice esto, ¿no? Que en el pasado todos esos conceptos de seres que se llaman dioses o devas en sánscrito o así, Dios, el Dios supremo, realmente nunca fueron seres trascendentales, sino simplemente seres más avanzados, humanos, así más avanzados, que vinieron a la Tierra y modificaron el ADN del ser humano para crear al ser humano. Entonces, pero no había seres trascendentales, seres mortales. Y la relación que tiene con la sabiduría védica tiene cierta relación, sí. O sea, sí es cierto eso de que los devas no son eternos ni son el Dios supremo, son mortales, eso lo dicen los Vedas. El Krishna en el Gita directamente lo dice muy bien, que desde Brahma, Abraham van a local, del mundo de Brahma, donde está Brahma, hasta Punaravarti, ¿no? La parte más, ¿cómo se llama? El planeta más bajo del universo. Y todos son lugares donde va a haber muerte, vejez y enfermedad. Todos están sujetos a la muerte. Pero aquel que alcanza y muera, Punaravarti, Mangu Peide tu cante, ya aquellos que me alcanzan a mi mundo espiritual, ya no vuelven a nacer en este mundo. Es un mundo trascendental, más allá del mundo espiritual. Pero es cierto eso. Y es cierto que el hombre desciende de los devas. Pero ellos ponen la idea es esta, ¿no? De que llegaron aquí unos alienígenas que viajaron por muchos años luz del espacio y estaban muy lejos de sus esposas, andaban muy necesitados de amor y vieron unas pobrecitas homínidas, changuitas ahí, y dijeron, pues bueno, no hay con qué, ¿verdad? Y como dice el dicho, que en la guerra cualquier hoyo es trinchera, se aparearon con las, ¿cómo se llama? Las monitas, y ¡zam! Nació el ser humano. ¡Wow! Dio un brinco evolutivo el ser humano. ¡Wow! Maravillosa teoría. Bueno, y los Vedas no apoyan eso, apoyan que esos seres homínidos existen paralelos al ser humano, ¿sí? Más bien que ciertamente Brahma crea muchas parejas, crea los Prayapatis y luego crea parejas de seres humanos, ¿verdad? Y eso los casa con los Prayapatis, son devas, que son los que reproducen a la humanidad, y así van formando diferentes tipos de seres humanos y en diferentes culturas. De hecho, en el Bhavishya Purana hay una parte que lo digo esto porque luego los materialistas actuales, sobre todo cristianos, dicen que es que eso es que cuando los cristianos le interpolaron eso al Bhavishya Purana. Pero lo interesante es que a mí se me hace increíble que digan eso, porque los sabios pandis sabían de memoria los Puranas, sabían de memoria todo eso. Entonces, en las ediciones en el Bhavishya Purana, si uno gente que no es devota le agrega cosas, luego lo detectaban los sabios pandit, porque ellos sabían de memoria los Puranas. Hay gente de India que sabe de memoria el Mahabharata, sabe de memoria el Rig Veda, todos los Vedas, todo el Bhagavad Gita, los recitan de memoria, y todos los versos sánscritos bien pronunciaditos. Entonces, hay una parte que dice que Kali Purucha estaba muy deseoso de, ¿cómo se llama?, de influir, pero como estaba el Señor Vishnu presente, Krishna, y había Dharma, no podía influir a la humanidad. Entonces le fue a pedir a Vishnu, ¿cómo hacemos para que entre yo, para que haga mi servicio como la era de Kali Purusha? Entonces dijo, bueno, entonces Brahma creó una pareja en el Medio Oriente, fuera de la India, de yávanas, de melechas, que se llamó Adama, el Señor, y Jebabati, ¿cómo se llama?, la esposa. Entonces de esa pareja iban a nacer una raza de melechas y ahí podía Kali Yuga actuar. Entonces resulta que los hizo un lugar muy bonito, porque estaban así como un lugar muy bonito, vivían muy felices, con muy bonito clima y todo, pero les prohibió señor Brahma que no comieran un fruto, porque si no iban a perder ese lugar, iban a vivir menos, o sea, iba a entrar Kali Yuga. Y si entraba Kali Yuga, iban a resolver su vida, iban a pasar a miseria de Kali Yuga, no vivir como Dwapara Yuga, que se vivía hasta 1000 años. Entonces,
Hemavati le ofrece el fruto, porque una vez Calipurus aparece como una serpiente y le dice, oye, ¿sabes qué? Agarra ese fruto, mira, riquísimo, convídaselo a tu esposo. Oye, a ver, y ya se lo convida y que lo come su esposo, Adama, y se vuelve Adama así que el más bajo, Adama, así como Naradama, así, Adama. Y resulta que, híjole, que ya pierden ese lugar tan bonito y entra Kali Yuga, empieza a cortar su vida. Es una historia interesante de que así fue, ¿no? También, bueno, ese interés del Bhavishya Purana explica eso. Y entonces hace una raza de melechas ahí, o sea, seres fuera de la cultura védica, no muy elevados, no védicos. Entonces, esto lo digo para que ustedes sepan. En fin de cuentas, al punto que quiero llegar es que el ser humano está diseñado para escuchar eso, ¿no? Y las personas, los viejitos, le cuentan las historias de los papás a los hijos y wow, Ram, Krishna, supernatural. Y todas las culturas en extensión hablan de historias parecidas, así, ¿no? Para historias muy semejantes, de que existen también los ciclos de yuga, los diferentes ciclos. Todo eso está en todas las culturas del mundo casi, y culturas muy antiguas. Pero el ser humano está hecho para escuchar, por eso les gusta a los niños escuchar cosas así, historias muy mágicas, cosas así que hablan de poderes supernaturales, de terror, porque es natural. Eso es natural en el ser humano, entrar en ese mundo mágico. Y resulta que el mundo se llama el universo sagrado. Y resulta que en el siglo XIX, porque en la Edad Media, en las culturas precristianas o paganas en Europa, también había eso. Y se habla de los gigantes, se habla de los, ¿cómo se llama? De muchos seres que llaman seres mágicos de los cuentos, ¿verdad? Esos cuentos que eran hechos reminiscencias del pasado, que había mucha magia, mucho poder. De hecho, hablan así, cosas así. Entonces es interesante porque hablan de seres que también hablan los Vedas. Los Vedas hablan que existen los gnomos, que existen los duendes, que existen los, ¿cómo se llama? Las fairies, las hadas son diferentes tipos de Gandharvas, ¿sí? Que existen, ¿cómo se llama? Explican los Vedas. Esos, bueno, son diferentes tipos de, como los Gandharvas son seres diferentes, seres de planetas que viven y que incluso viven en la Tierra, porque la Tierra que nosotros vemos ahorita, el puro planeta Tierra, en otro lugar se conecta con nosotros Vipas de Bumandala. Entonces por eso de repente iban en un barco y entraban hacia un lugar y pasaban a ese lugar, había una puerta dimensional a ese lugar y encontraban seres supernaturales diferentes, como habla la realidad de Odisea, ¿no? De los cíclopes, o encontraban lugares así, porque hay portales para entrar a los mundos de incluso los patalas, los atalas, o bien entre otras partes de Bhumandala, donde hay seres celestiales o devis, devas, cosas así. Porque en otros yugas había más seres, este tipo de seres interactuaban más con el ser humano. Entonces también los devas venían, no nada más seres malos, no, sino devas venían. Por ejemplo, lo voy a comentar esto del dragón. El dragón, en todas las culturas habla que hubo grandes lagartos, como le llamaban dragones en Europa, en el oriente los chinos le llaman shilun, pero el shilun chino es así como una serpientita, es un naga, ¿no? Los nagas en la India, todos esos seres así, que son de reptiles, ¿no? Los nagas, los dragones. Y resulta, pues sí, que se han encontrado restos de dinosaurios y eso, ¿no? Y lo que pasa es que ahorita se está investigando muy seriamente por algunos, digamos, porque hay lo que se llama la arqueología y la historia oficial, la historia de bronce, porque resulta que cuando en el siglo el XVIII, como estaban los librepensadores, la gente humanista, estaba muy sentida por la represión tan burda, tan bárbara que hicieron en la Edad Media. La iglesia era un alto clero, así que mataba a la gente que era oscurantista, ¿no? La Inquisición, todo eso. Algunos pensadores tuvieron la idea, que no fue muy inteligente, que creían que si que quitaban la religión como así como ese poder político que tenía en la fe del ser humano, y creaban el mundo secular, el mundo natural, enfatizar ese aspecto, automáticamente los líderes de religiones, así como la mala experiencia que tuvieron, no podían manipular a la gente y quitarle poder político. Entonces empezaron a crear teorías alternativas, como la teoría de Darwin, que es más mágica que cualquier historia, o más mitológica que cualquier historia, tan supernatural, o más que muchas historias del pasado, de otras culturas. Pero el punto aquí, y luego le puedo dar una clase porque la evolución, y lo digo, muchos científicos lo reconocen, ¿no? Que son hipótesis, o sea, no es una cosa no comprobada, una teoría. Pero bueno, la cuestión aquí es que se creó una idea de secularizar el mundo, de quitar el aspecto mágico del hombre, y enfatizar el materialismo, lo material nada más. Por ejemplo, antes en las culturas prehispánicas,
la gente tenía ya, eso creaba un ecosistema, ese mundo mágico. Por ejemplo, es muy común en las sociedades agrafas nativas que antes de cortar un árbol le piden permiso al Señor Supremo o a los devas del árbol, a los ancestros, le piden permiso al bosque para poder cortarlo, porque consideran que es parte del mundo sagrado, no lo pueden cortar. O para cazar, además cazaban a cierta cantidad de animales, pero no mataban, por ejemplo, a las hembras. En época de que se reproducían, no cazaban así porque estaban embarazadas. O sea, o llegaban a agarrar tortugas, por ejemplo, ellos los huevos agarraban unos pocos porque no todos van a sobrevivir y dejaban una cantidad suficiente para que hubiera siempre tortugas, porque todo lo veían como sagrado, parte de la divinidad, del mundo divino, del mundo mágico, del mundo divino. Entonces el mundo se respetaba así, ¿no? Pero con la visión materialista, la visión materialista es que nada es sagrado, solo el hombre es sagrado, a lo mucho el hombre es sagrado, y la vida no es sagrada, entonces destruyela, aplástala, me explico, explótala, aunque no importa lo que, ahorita bueno, vive el momento, y lo que pasa a futuras generaciones es su problema, que esa es la mentalidad materialista burda, ¿no? que se implantó en la educación, y sacaron teorías como la teoría evolutiva, de negar todo lo sobrenatural, todo lo supernatural, todo eso. Y por ejemplo, ahorita niegan el dragón porque el dragón es hablado en la Biblia. Por eso pero es interesante que, por ejemplo, el calendario chino son puros animalitos que son visibles y el dragón también está allí, ¿sí? Pero todo eso nos muestra de que hay petroglifos en Arizona de dinosaurios, de tiranosaurus rex, de brontosaurios, están ahí en petroglifos junto a animales como son antílopes americanos, junto a avestruces, porque había avestruces en América, hubo avestruces, hubo también leones, leones como el león africano y europeo que hubo, en Europa hubo también leones, y ahora quedó en África y en India, pero antes hubo en toda esa zona también de América, y muchas otras especies que están identificadas así, y están también dinosaurios. La cultura purépechá también, que un investigador descubrió ya antes de que se creara la teoría evolutiva, descubrieron así muchas estatuitas de dinosaurios, y dicen que los especialistas hicieron muchos estudios ya, que son de menos del siglo V antes de Cristo, las más recientes, después de Cristo digo. Entonces resulta que hay dinosaurios que ya se han identificado, que ya lo han reconstruido. En aquel tiempo ni siquiera había idea de los dinosaurios, ya están diferentes razas de dinosaurios que ahorita están identificados, o sea, tienen la figurita. Entonces esa cultura purépechá convivió con dinosaurios, hubo dinosaurios. O sea, sí, de hecho hay dinosaurios hasta la fecha, el lagarto, los cocodrilos, están igualitos a los cocodrilos prehistóricos, nada, eran más grandes, pero hay cocodrilos que llegan a 14 metros, como los asiáticos, gigantescos. Y entonces todavía existen, o el dragón el dragón de Comodoro, que es un lagartotote así que llega hasta 11 metros, imagínense, más grande que el templo, es un lagartotote, el templo aquí tiene 9 metros, al fondo 10 allí, 9 metros así, aquí, y luego el cuarto de son 10, y es casi ese tamaño el bichote, es dinosaurio, o sea, hay dinosaurios, pero hay dinosaurios que se conocen en la prehistoria que también han sido en cerámica, aparecen en pinturas de frescos romanos matando dinosaurios, o sea, en mapas antiguos que los vieron en el mar también. Entonces, es interesante esto, y también han buscado unos en el Congo que parece un brontosaurio, así, que se mete en el agua, lo andan buscando los que se llaman criptozoólogos. Todo esto es interesante, ¿no? Que han investigado, y sí, hay artesanía de dinosaurios que aparecen brontosaurios en artesanías de diferentes culturas, tanto etruscos como en otras culturas así. Entonces, esos que le llaman dragones, que mataban en Europa a los caballeros y eso, eran dinosaurios que vivieron todavía hasta hace poco. Y también en Angkor Wat hay un tipo de dinosaurio que tiene escamas en la cabeza, en las relieves, que junto a animales también que son de la zona, que son identificables actuales. Entonces es un tema muy interesante este tema, ¿no? Y también en el ámbar, que el ámbar, esa piedra de ámbar amarilla que se utiliza como también, es la resina de ciertos árboles, y en esa resina, o esa, ¿cómo se llama? Resina, o sea, que es la savia, de esa, ahí se quedaron muchos animalitos, que caía así, ahí estaban los insectos, caía el pulpo, que encima, y ahí hay así, fosilizados de más de 100 millones de años, muchas especies de insectos, arañas, ranas, que son vivas hasta la época actual. Hay un museo en Alemania de eso, que sin ningún cambio, igualitas de hace 100 millones de años, algo así, sin ningún cambio, no hay cambio.
porque no hay eso que una especie cambie a otra. Hay variedades de la especie, por ejemplo, los chivos, los borreos que tienen lana, al venir a lugares calientes se les quita y se les hace, o sea, parecen chivitos, se les quita toda esa lana, porque se adapta a vivir. Es como un ser humano, por ejemplo, si una persona blanca, como la gente que ha vivido en África, europeos, pasa muchas generaciones allí, su piel se vuelve más chapeada, ¿no? Se vuelve así bronceada, ya no es igual de blanca que la gente que vive en Finlandia, que están blancos, 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 parecen así pan crudo, ¿no? Son blancos leche, ¿no? Así blanco. Pero si van a vivirse en otro lado, su piel así, ¿verdad? Cambia, se adapta, adaptaciones, sí, son adaptaciones, pero no cambia, que se vuelve, por ejemplo, la persona blanca se vuelve otra especie, nunca hemos visto, o sea, nadie ha visto eso, nadie se ha observado. Y los homínidos, dicen los Vedas, viven a la par del ser humano, como el caso del señor Ram y los Vánaras. Sí, y también hasta la fecha que también investigan muchos antropólogos, muy serios primatólogos, aceptan que es, porque hay muchas huellas con todas las huellas dactilares, avistamientos, hay videos también que se han estudiado, hay avistamientos, incluso en Rusia capturaron un almasti, que son tipos de homínidos, hombres mono, como el Neandertal, como ¿cómo se llama? Los Pithecanthropus, que eran animales, hombres mono, y el Yeti, el Sasquatch ahorita, hay muchas variedades de esos en todo el mundo. Hasta el Hobbit lo han visto en el sur de Asia, en Vietnam, en Sumatra han visto los Hobbit, los monitos que son un homínido que se para, que es chiquito, ¿no? Dice el folclore de ahí de ese lugar, el Oran Pendet se llama, que imita la voz del ser humano, le habla igual que otro ser humano, imita las voces, y que es caníbal, dicen que ataca al ser humano lo caza, son carnívoros. Entonces, bueno, es interesante esto, ¿no? Porque esto le llama la historia oculta de la raza humana. Eso fue el éxito de Sadaputa Das, el doctor Richard E. Thompson, y Dutakarma Prabhu, el doctor Michael Cremo, que en su libro, ¿verdad?, que ahora lo invitan a muchas conferencias, porque ya partió Sadaputa Das, con la gloria de Krishna, pero Michael Cremo lo invitan a dar conferencias en muchas universidades, hasta en la Royal Society, que es la Academia de Ciencias de Inglaterra, ahí donde se creó el evolucionismo, ahí lo han invitado a dar conferencias sobre ese tema, en la Academia de Ciencias de Moscú, en muchos lugares, ¿verdad?, lo invitan a dar conferencias, universidades, en congresos de arqueología, está presentando todos esos hallazgos junto a muchos otros investigadores muy serios. O sea, es una cosa en serio, ¿no? Claro que hay un paradigma y los paradigmas no se rompen de un día para otro, van a tardar en ir cambiando, como lo estudió el padre de la sociología de la ciencia. Pero todo esto lo digo porque antes del siglo XIX, que hicieron todo materialista, todas las culturas nos hablan lo mismo. Hay fantasmas, hubo semidioses, hay seres demoníacos, hubo gigantes, hubo, ¿cómo se llama? Ese mundo mágico que hablan los Puranas, existió. Y que el ser humano viene, ¿verdad?, es descendiente de los devas, de Dios, ¿verdad? No es una cosa así tan barata, ¿no? Como así. Entonces, el objetivo de todo este conocimiento es ese, ¿no? Iluminarnos, porque por eso desde el vientre el ser humano ya tiene esa capacidad de entender al Ser Supremo. Ningún animal, tiene espiritualidad, o sea, no tiene eso. Los animales tienen generosidad, si son bien empáticos, bien, wow, ayudan, se tocan al sufrimiento de sus prójimos, mismo que no sean de su especie. Perritos ayudando a gatos, gatos ayudando a perritos, perrito ayudando a un pescadito para que no se muera el pescadito, echándolo al agua otra vez. Hay animales que ayudan. Por ejemplo, elefantes protegen así a los bebés de otras crías que están atacando a los leones, y va el elefante y corre a los leones. Así, o protege a búfalos atacados o a otras especies que lo ataca el león y va el elefante y lo protege. Ayuda. O sea, son empáticos. También desarrollan esa generosidad, pero no la espiritualidad. Es la única diferencia del ser humano. El ser humano sí entiende la espiritualidad. Un ser humano que rechaza su naturaleza espiritual no es un ser humano. Dicen los Vedas, es un dvapasu, un animal de dos patas. Dvapasu. Ya se volvió a reactivar para todos los que nos veían. Está preguntando Radha sobre el Bhavishya Purana, de que hay una profecía también sobre el Señor Jesucristo. El Bhavishya Purana significa el futuro. Purana, o sea, la narración antigua del futuro. O sea, Purana es en los libros de historia, Bhavishya Purana.
Y ahí dice, me explica Radha cómo hay una predicción, o sea, es un libro que habla de todo lo que va a pasar en el futuro. Y ahí se predice que un rey, habla de un rey, que si un rey de las dinastías de ahí de Kashmir, del norte de la India, que andando en los Himalayas se encuentra con un sadhu, una persona santa que estaba vestida de blanco, que estaba barbado, y le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo era conocido, yo soy Ishak, Isha, porque es como en árabe dice Isha, y también en sánscrito se le llama Jesús, o sea, Jesús en latino, ¿no? Y Isha, Jesús en ¿cómo se llama? En hebreo, Isa en árabe y Isa en sánscrito, que significa Señor Supremo, Señor Dios, Isa. Así llamaba también Isha, y le dice, y es que yo nací de una madre virgen en la tierra de los Yávanas, o sea, la gente que no es védica, que son incivilizados. Lamentablemente, yo enseñé el mensaje del Dharma, pero ellos no me entendieron y me crucificaron. Y ahora por eso vine aquí, estoy aquí. Y eso, obviamente, son testimonios que no les han gustado a los teólogos cristianos, porque contradice sus dogmas. Piensan, bueno, ¿cómo es que Jesús murió y luego se fue al cielo? ¿Cómo estaba en Kashmir? ¿Sí me explico? No les parece eso, pero así es. Entonces, hay una tradición legendaria de que el samadhi del Señor Jesús está en Kashmir. Hay un samadhi que se le atribuye a él. Hay un estudio de eso, pero independientemente de que esté su samadhi o no, y luego ya se ha ido al mundo espiritual, ahí habla el Bhavishya Purana. El Bhavishya Purana indica el futuro, y habla muchas cosas. También habla de que las personas de China iban a aprender mucha tecnología, seguidos por una ideología materialista, y que luego iban a hacer una guerra aquí contra los otros países, ¿verdad? Pero esa guerra iban a morir toda la gente asúrica, mucha gente asúrica, y que también habla ahí que un gran sannyasi de color con su ropa safrán viajaría por todo el mundo para difundir el santo nombre, también dice el Bhavishya Purana, es Srila Prabhupada, para el mensaje del Señor Krishna y el Bhagavad Dharma y el santo nombre de Harinam Mahamantra por todo el mundo. Ahí dice el Bhavishya Purana eso. Las mujeres serían más agresivas. Eso sí, Kali Yuga, habla también de profecías de Kali Yuga. Sí, pero es de que me cansa, no sé qué, que digan que las mujeres se van a querer hacer más masculinas y más agresivas. A ver, repítelo porque no soy hasta allá. De que también lo dice Purana, dice de que las mujeres iban a ser más masculinas, más agresivas y más degradadas. Ahí tenemos el perfecto ejemplo actualmente, ¿verdad? De mujeres agresivas, masculinas y degradadas. Santo Dios. Así es. ¿No hay preguntas, madre? Ahora sí, ¿no? Lila, ¿no tienes alguna pregunta? Muy bien. ¿Eh? Pues en Kali Yuga son muchos melechas, mucha gente de Kali Yuga. Borrachos. Todo eso dice que mucho de las malas cualidades de Kali Yuga, de las personas. Bueno, obviamente sabemos a qué se refiere esa profecía, ¿verdad? Que Ra está hablando muy claramente. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias. Todas las glorias así, Sigor, Nitai, Sisirada, Govinda, aquí. Ya.